En los 90, mientras la mayoría del país miraba telenovelas por la noche, un hombre silencioso movía, desde oficinas discretas y pistas polvorientas, suficiente mercancía ilegal como para influir en decisiones de gobierno en 2 países a la vez. A ese hombre, que casi nunca daba la cara y que prefería negociar en privado, el mundo lo terminaría conociendo como el Señor de los Cielos. Su nombre real era Amado Carrillo Fuentes, y antes de ser el jefe del Cártel de Juárez, antes de tener una flota de Boeing en el aire y antes de convertirse en el narcotraficante más buscado de América Latina, fue un niño de Navolato, Sinaloa, criado en una tierra donde el campo daba poco y el negocio de las sustancias daba demasiado. Navolato en aquellos años era un lugar de casas bajas, tierra seca y familias que sobrevivían con lo que el maíz, el chile o el frijol pudieran dar. Para la familia Carrillo Fuentes, las opciones eran claras: intentar abrirse paso con el trabajo legal, que apenas daba para comer, o engancharse con las organizaciones criminales que dominaban el estado y que ofrecían dinero rápido, camionetas nuevas y una vida que, aunque peligrosa, parecía mucho más atractiva que quedarse en los surcos polvorientos. Amado nació el 17 de diciembre de 1956, hijo de Vicente Carrillo Vega y Aurora Fuentes López, en una familia numerosa donde crecer era aprender casi por ósmosis que el mundo del tráfico de sustancias no era un rumor lejano, estaba dentro de casa. Su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, era una de las figuras clave del Cártel de Guadalajara. El gran monstruo criminal de los años 80 que, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, controlaba las rutas del tráfico de hierba y polvo blanco hacia Estados Unidos. Para el joven Amado, ese parentesco fue la puerta de entrada a un universo que mezclaba dinero, riesgo, lealtades frágiles y códigos que se rompían con facilidad cuando alguien cruzaba a un jefe importante. De muy joven, antes de cumplir los 20, lo mandaron a cuidar plantaciones de hierba en zonas rurales, lejos de las ciudades, donde aprendió la primera regla del negocio: callarse frente a los extraños y nunca confiar en nadie que no hubiera probado su lealtad con sangre. Pero el salto que realmente cambió su destino llegó cuando lo enviaron a Ojinaga, Chihuahua, un pueblo fronterizo que parecía sacado de una postal olvidada. Casas de adobe, calles sin pavimentar y un puente hacia Estados Unidos que brillaba como la única línea que separaba la pobreza de la riqueza. En Ojinaga, Amado quedó bajo las órdenes de Pablo Acosta Villarreal, un capo legendario conocido como el Zorro de Ojinaga, que controlaba más de 300 kilómetros de frontera con una mezcla de inteligencia, brutalidad y un sistema de corrupción tan bien aceitado que incluía a policías federales, estatales y hasta miembros del ejército mexicano. Acosta no era un jefe cualquiera. En su época de mayor auge, entre 1984 y 1986, traficaba con 60 toneladas de sustancias al año, incluyendo polvo blanco que llegaba directamente desde Colombia en aviones que aterrizaban en el aeropuerto municipal de Ojinaga o en pistas clandestinas de tierra en ranchos río arriba, sin que nadie preguntara demasiado. Para Amado, trabajar con el Zorro fue una escuela acelerada en el arte de la negociación, la coordinación logística y sobre todo en la lectura de personas. ¿Quién era confiable? ¿Quién era un problema esperando explotar? ¿Y quién podía ser comprado con la cifra correcta? Bajo la tutela de Acosta, Amado comenzó a distinguirse por algo que muchos jefes de la época no tenían: eficiencia fría. No era el más ruidoso ni el más temido en los medios, pero en muy poco tiempo se convirtió en el hombre al que acudían cuando algo tenía que salir bien sí o sí. Un movimiento grande, una ruta nueva, una negociación tensa con socios del sur. Su carácter era discreto, calculador, y eso le abrió puertas con organizaciones colombianas que buscaban a alguien confiable del lado mexicano, alguien que no se perdiera en fiestas ni en corridos, alguien que entendiera que el negocio era negocio y nada más. Cuando Pablo Acosta fue eliminado en 1987 durante una redada transfronteriza en Santa Elena, Chihuahua, con helicópteros de la Policía Federal Mexicana sobrevolando el lugar, Amado no se derrumbó. Al contrario, aprovechó el vacío para ascender.
En ese mismo periodo, el Cártel de Guadalajara, que había sido el gran poder unificador del tráfico de sustancias en México, estaba desmoronándose después de la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y el propio Don Neto, todos acusados por el caso del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Lo que antes era un solo monstruo se dividió en varios carteles regionales: Tijuana, Sinaloa, El Golfo y Juárez, cada uno con jefes propios, territorios propios y guerras propias. Amado, lejos de quedar atrapado en esa ruptura, la aprovechó como pocos. Se alineó con el incipiente Cártel de Juárez, donde Rafael Aguilar Guajardo, un exintegrante de la Dirección Federal de Seguridad, controlaba la puerta clave, Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas. Esa franja de ciudad gemela era el cuello de botella por donde se podía colar una parte enorme del polvo blanco que buscaba llegar al mayor mercado consumidor del mundo. Aguilar Guajardo, que además era dueño de negocios legales como el Premier en la Ciudad de México y el Lido de París, le dio a Amado un rol clave: ser su operador estrella, el hombre que negociaba con colombianos, afinaba rutas aéreas y terrestres y tejía relaciones con otros carteles mexicanos usando una mezcla de carisma silencioso y promesas cumplidas. Durante un tiempo, Amado se convirtió en el puente perfecto entre Colombia y Estados Unidos. Trabajó primero con el Cártel de Medellín en la época dorada de Pablo Escobar, y luego, cuando ese imperio empezó a desmoronarse bajo la presión de la DEA y el gobierno colombiano, se volcó hacia el Cártel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela y otros jefes que preferían el bajo perfil y la estructura empresarial a la guerra mediática que había llevado a Escobar a su caída. La alianza con Cali fue fundamental. Después de la muerte de Escobar en 1993, ese cartel se quedó con el 80% de la distribución de polvo blanco a nivel mundial, y Amado era su socio clave en México. Esa sociedad le permitió a Carrillo Fuentes ubicarse a la cabeza de las organizaciones del tráfico de sustancias en México. El esquema era sencillo en apariencia y complejo en ejecución. El Cártel de Cali enviaba toneladas de polvo blanco desde Colombia, y en un solo vuelo de aviones comerciales adaptados, Amado llegó a transportar hasta 14 toneladas de mercancía, según datos de la propia DEA. Esos números no eran anécdota. Representaban una capacidad logística que ningún otro jefe mexicano había logrado antes. El dinero empezó a fluir a niveles que pocos habían visto. La DEA, años después, estimaría que en el punto más alto de su carrera, el imperio de Amado generó más de $25,000 millones, una cifra descomunal para un hombre que evitaba las fotos, las entrevistas y las fiestas públicas llenas de celebridades. Mientras otros capos construían zoológicos privados o haciendas extravagantes con leones y elefantes, él invertía en jets, hangares y empresas pantalla que pudieran soportar un escrutinio superficial de las autoridades financieras. Pero el verdadero golpe maestro de Amado llegó en abril de 1993, cuando Rafael Aguilar Guajardo fue ejecutado en un muelle de Cancún, Quintana Roo, acribillado cuando se disponía a abordar una lancha. Las versiones sobre quién ordenó ese homicidio varían. Algunos dicen que fue obra de rivales del Cártel de Tijuana, otros señalan tensiones internas, y hay quien afirma que Amado mismo tuvo que ver en la eliminación de su antiguo jefe para quedarse con el control total del Cártel de Juárez. Lo cierto es que, a partir de ese momento, Amado se convirtió en el líder indiscutible de la organización, y con ese liderazgo llegó el apodo que lo volvería leyenda: el Señor de los Cielos. No nació de una canción, ni de un corrido, sino de una decisión estratégica que cambió para siempre el mapa del tráfico de sustancias en América Latina. Amado entendió que el futuro del negocio no estaba solo en convoyes y caravanas, sino en los cielos. Aviones capaces de cruzar fronteras en horas, con toneladas de mercancía, sin quedar atrapados en retenes ni carreteras vigiladas. Empezó a invertir en una flota de jets, muchos de ellos Boeing 727, aeronaves comerciales grandes que acondicionaba con todo lo necesario para el transporte, tanques de combustible extra, asientos retirados para maximizar la carga y sistemas de navegación que permitían vuelos largos sin escalas. La DEA sospechaba que Amado traficó con al menos 30 aeronaves,
aunque otras fuentes hablan de cifras mucho mayores. Esos aviones, registrados a nombre de empresas aparentemente legales en México, Colombia y otros países, despegaban desde pistas clandestinas en Sudamérica. Aterrizaban en zonas controladas por el Cártel de Juárez en México, descargaban la mercancía y luego, en operaciones terrestres más pequeñas, cruzaban el polvo blanco hacia Estados Unidos. Cada vuelo bien logrado era una lluvia de millones. Con esa capacidad logística, casi empresarial, el Cártel de Juárez dejó de ser un jugador regional para convertirse en la autopista aérea entre Sudamérica y Estados Unidos. El Señor de los Cielos no era solo un apodo vistoso, era el reconocimiento de que Amado dominaba una dimensión que otros apenas empezaban a explorar. Mientras muchos carteles se concentraban en controlar barrios, ciudades o carreteras, él se adueñaba de rutas aéreas, hangares discretos y acuerdos con funcionarios que, por el precio adecuado, permitían que un avión completo entrara y saliera sin demasiadas preguntas. Pero dominar los cielos también significaba hacerse enemigos poderosos. En diciembre de 1993, pocos meses después de la muerte de Rafael Aguilar Guajardo, Amado estaba cenando con su esposa y amigos en el restaurante Ochoa Valley High, un lugar famoso por sus mariscos ubicado sobre Avenida Insurgentes en la Ciudad de México. Según relatos de la época, Amado llegaba al lugar con naturalidad. Estacionaba sus autos como un cliente más, pero al entrar ordenaba 3 fuentes de mariscos y que a los demás comensales se les llevara lo que pidieran con cargo a su cuenta, en dólares, rápido. Esa noche, 3 sicarios enviados por Ramón y Benjamín Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, entraron al restaurante con la orden de eliminarlo. Lo que siguió fue una balacera brutal que dejó el lugar en ruinas y obligó a Amado a huir, herido pero vivo. El atentado fue obra del Cártel de Cali, con quien Amado había tenido una ruptura después de años de alianza, según testimonios recogidos en investigaciones posteriores. Los colombianos, molestos por desacuerdos en pagos y territorios, decidieron que el Señor de los Cielos debía desaparecer y contrataron a los Arellano Félix para hacer el trabajo. Amado sobrevivió, pero el mensaje quedó claro: nadie era intocable. El restaurante Ochoa Valley High cerró después de esa balacera, convertido en símbolo de las guerras entre carteles que empezaban a teñir de violencia zonas enteras del país. Para Carrillo Fuentes, ese atentado fue un recordatorio de que, a pesar de su poder, su dinero y su flota de aviones seguía siendo un objetivo. Liberado de la alianza con Cali, Amado buscó nuevos contactos. Según algunos informes, tras los golpes policiales contra los carteles de Medellín y Cali, Carrillo habría establecido operaciones en Bolivia, Ecuador y Perú, en sociedad con capos locales vinculados a círculos de poder en esos países. Se confirmó que Amado estuvo en Lima en 1994 y 1995, bajo los nombres falsos de Carlos Alberto Rodríguez y Armando Barrón, ocasiones en que habría establecido su alianza con los hermanos López Paredes, capos de la región de Trujillo. Esa nueva multinacional del narcotráfico permitió transportar a México al menos 2 cargamentos de polvo blanco que sobrepasaron las 10 toneladas cada uno, fracturando la antigua ruta Perú-Colombia-México-Estados Unidos para crear una línea directa que evitaba intermediarios colombianos. Era una jugada audaz. Amado estaba diversificando sus fuentes de suministro y reduciendo su dependencia de Cali, algo que pocos jefes habían logrado hacer sin terminar en una guerra abierta. En paralelo, su vida privada seguía siendo un rompecabezas de relaciones, hijos y propiedades. Estuvo casado con Candelaria Leiva Cárdenas, considerada su cónyuge principal, pero tuvo hijos con otras mujeres en México y en el extranjero, incluyendo supuestas parejas en Chile y posiblemente en Argentina. Algunos testimonios señalan que llegó a reconocer hasta 25 hijos, esparcidos entre distintos países y ciudades, producto de relaciones que iban desde matrimonios formales hasta romances fugaces alimentados por el magnetismo silencioso del capo. Una de esas relaciones fue con Mimi Webb Miller, una mujer estadounidense que relató cómo conoció a un Amado aún lejos de ser el gran jefe del Cártel de Juárez, cuando él apenas era un operador de bajo perfil en zonas fronterizas. En sus recuerdos, Mimi describió a un hombre carismático pero reservado.
que podía mostrarse violento en el trabajo, pero sorprendentemente atento y protector en el plano personal. Esa dualidad definió muchas de sus relaciones. Hombres y mujeres que entraban en su círculo quedaban atrapados entre el lujo, el dinero fácil y el peligro constante de ser objetivo de enemigos o de las autoridades. Entre sus descendientes, uno de los nombres más mencionados es el de Vicente Carrillo Leiva, conocido como el Ingeniero, nacido en 1982 y considerado durante años el heredero natural del clan. Formado en colegios privados y rodeado desde joven de lujos, Vicente representó a una nueva generación de narcojuniors que mezclaban ropa de diseñador, estudios universitarios y jets privados con la estructura implacable de las organizaciones criminales. Su detención en 2009 en una exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec, vestido con ropa deportiva de marca, fue un símbolo claro de esa vida paralela entre el mundo aspiracional de la clase alta mexicana y las raíces profundas en el negocio del tráfico de sustancias. El Ingeniero no solo fue señalado como pieza operativa del Cártel de Juárez, sino también como parte de las estructuras de lavado de dinero que heredaron la complejidad financiera del modelo de Amado. En uno de sus procesos, la justicia mexicana y española lo acusó de blanquear más de 15 millones de pesos mediante depósitos en cuentas bancarias abiertas con identidades falsas, aprovechando vacíos legales y la complicidad de operadores financieros. Aunque enfrentó 8 delitos, solo fue sentenciado por algunos cargos vinculados al lavado, y años después fue absuelto en varias de las causas más fuertes. Más allá de su familia, el modelo de negocios del Señor de los Cielos fue tan sofisticado como su red de relaciones. La clave ya no era solo mover toneladas de mercancía, sino lograr que los millones generados por esas operaciones volvieran al sistema formal sin levantar alarmas. Bajo su liderazgo, el Cártel de Juárez comenzó a utilizar estructuras financieras que cruzaban fronteras, con inversiones en México, Estados Unidos, Argentina y otros países, camufladas como negocios inmobiliarios, agrícolas o comerciales. Las autoridades argentinas llegaron a investigar, a finales de los 90, operaciones de lavado por más de 130 millones de dólares, vinculadas a redes asociadas al cartel de Carrillo Fuentes. Una parte del dinero habría sido canalizada a través de financieras y casas de cambio que recibían fondos desde México y los distribuían en campos, propiedades y sociedades comerciales, diluyendo el rastro del origen ilícito. En Buenos Aires y otras ciudades del país se detectaron movimientos que, según los expedientes, formaban parte del plan de Amado para construir un refugio económico y físico lejos del foco principal de la DEA y las autoridades mexicanas. Uno de sus operadores financieros fue sentenciado en Estados Unidos por blanquear más de $1 millón en California mediante depósitos fraccionados, compra de propiedades y movimientos en cuentas que parecían pertenecer a pequeños empresarios. Los expedientes detallan cómo estas redes funcionaban como un engranaje invisible del imperio de Amado. No llevaban armas ni se acercaban a la mercancía, pero eran esenciales para que el dinero siguiera girando y multiplicándose. En cuanto a propiedades, Amado tenía mansiones en varias ciudades de México. Una de las más conocidas, ubicada en la Ciudad de México, fue evaluada en $5 millones y años después fue subastada por el gobierno mexicano. La propiedad incluía jardines extensos, alberca, habitaciones con cajas fuertes empotradas y una arquitectura que mezclaba lujo discreto con funcionalidad para reuniones privadas. No era el tipo de mansión que gritaba opulencia desde afuera, pero por dentro reflejaba la capacidad económica de un hombre que manejaba miles de millones. Ese modelo financiero no se limitaba a América. Reportes periodísticos mencionan contactos con bancos y empresarios en Europa y posibles negociaciones con actores en países del antiguo bloque soviético, donde la combinación de transición política y sistemas financieros menos vigilados ofrecía oportunidades para esconder grandes sumas. Aunque muchos de esos vínculos no pudieron ser documentados con la misma precisión que las operaciones en Argentina o Estados Unidos, reforzaron la imagen de Amado como un jefe que ya no pensaba solo en rutas, sino en portafolios de inversión globales. Mientras construía ese imperio financiero, Amado también fortaleció alianzas con otros carteles mexicanos.
Durante los 90, el Cártel de Juárez se convirtió en socio clave para el surgimiento del Cártel de Sinaloa, con quien compartió rutas y acuerdos para pelear espacios dominados por los Arellano Félix en Tijuana. Ese entramado de pactos dio origen a lo que más tarde se conocería como la Federación, una unión flexible de varios grupos criminales que buscaban coordinarse para maximizar ganancias y reducir choques directos. Entre los miembros estaban Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, los hermanos Beltrán Leiva y el propio Amado, actuando como mediador entre egos, territorios y ambiciones. Pero la presión internacional empezaba a cerrarse. Para la DEA, Amado se había convertido en el objetivo número 1 en México después de la caída de Pablo Escobar. En informes de los 90, agentes estadounidenses lo colocaban como el principal proveedor de polvo blanco hacia su territorio, responsable de toneladas que cruzaban cada año por la frontera. Su red no solo incluía pilotos y operadores, sino también funcionarios de alto nivel, incluyendo al general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, nombrado en México como responsable máximo de la lucha contra el narcotráfico y luego señalado por sus vínculos con Amado. Esa revelación dejó en evidencia hasta qué punto el Señor de los Cielos había logrado infiltrarse en estructuras estatales que, en teoría, debían perseguirlo. Mientras tanto, en el interior de su círculo se hablaba de cansancio, de paranoia y de un deseo creciente de desaparecer del mapa sin terminar en una celda estadounidense. Amado había visto lo que le había pasado a Escobar y otros jefes: encierro, extradición, persecución mediática y una caída pública que borraba cualquier sensación de control. Fue en ese contexto cuando comenzó a planear lo que sería su movimiento más arriesgado: cambiar de rostro. Las versiones oficiales y periodísticas señalan que el 3 de julio de 1997 ingresó a un hospital privado de la Ciudad de México con un nombre falso para someterse a una cirugía estética mayor que incluía modificaciones faciales y una intervención corporal profunda, incluyendo liposucción y ajustes en varias zonas. La idea era simple en concepto: salir del quirófano siendo irreconocible para las autoridades y con eso romper el cerco que se cerraba sobre él. El lugar elegido, el Hospital Santa Mónica, estaba lejos de ser una clínica de barrio. Contaba con instalaciones elegantes, personal especializado y, sobre todo, una supuesta capacidad para manejar pacientes que requerían anonimato. En el registro, Amado entró bajo el nombre de Antonio Flores Montes, un alias que debía proteger su verdadera identidad ante cualquier revisión superficial. Pero la intervención, que debía durar varias horas, terminó siendo su ruina, o el punto de partida de las teorías más insistentes sobre su posible escape. La versión oficial indica que durante la operación se le suministró un medicamento hipnótico, identificado después como Dormicum, que, mezclado con la anestesia, le provocó un paro respiratorio del que ya no despertó. Era 4 de julio de 1997 cuando se declaró su muerte en la Ciudad de México, en un quirófano donde solo debían estar médicos y asistentes, pero donde, según varias investigaciones, había también mucho miedo. La noticia corrió como pólvora. La DEA confirmó su fallecimiento señalando 3 elementos: identificación visual, huellas dactilares y corroboración de fuentes internas cercanas a la organización de Amado. Para el gobierno mexicano, sin embargo, el anuncio fue inicialmente manejado con cautela. La Procuraduría General de la República habló de un deceso probable, mientras ordenaba exámenes adicionales. El cuerpo fue trasladado primero a una funeraria en la capital y luego a Sinaloa, donde la familia realizó un velorio con fuerte presencia de seguridad. Pero en medio del ruido empezaron a surgir detalles inquietantes. Agentes que aseguraban que el cadáver no se parecía del todo a Amado, inconsistencias en documentos, tiempos de traslado extraños y la sospecha, repetida hasta hoy, de que el Señor de los Cielos pudo haber montado su propia muerte. En respuesta a las dudas, la PGR ordenó que el cuerpo fuera regresado al Distrito Federal para nuevos estudios, incluyendo pruebas genéticas apoyadas en familiares directos. Lo que sí quedó en claro fue que 2 médicos que participaron en la operación y un asistente aparecieron posteriormente ejecutados,
en incidentes que buscaban con brutalidad enviar un mensaje. Las investigaciones apuntaron a que alguien, muy molesto por el resultado de la cirugía o por la posible traición, decidió ajustar cuentas sin dejar cabos sueltos. Desde entonces, la muerte de Amado se convirtió en un rompecabezas en el que cada pieza nueva parecía contradecir a la anterior. Hay informes que sostienen que el cadáver era efectivamente el suyo, con rastros de cirugías previas y señales físicas que coincidían con datos recogidos por las agencias. Otros testimonios, en cambio, insisten en que las proporciones del rostro y del cuerpo no cuadraban. Años después, reportajes en medios internacionales rescataron otra línea intrigante: la posible intención de Amado de retirarse en Argentina. Hay versiones de inversiones inmobiliarias, movimientos de capital hacia el Cono Sur y estancias discretas en ciudades donde el acento mexicano pasaba desapercibido. Fuera mito o realidad, lo que sí es tangible es el vacío que dejó en el Cártel de Juárez. Su hermano, Vicente Carrillo, conocido como el Viceroy, asumió el control de la organización, acompañado por otros miembros de la familia, como Rodolfo Carrillo, el Niño de Oro. El equilibrio que Amado había mantenido con discreción se fue resquebrajando con el tiempo. El asesinato brutal de Rodolfo Carrillo en 2004 a la salida de un cine en Culiacán fue uno de los golpes más duros. Según testimonios, esa eliminación fue ordenada por Joaquín Guzmán tras desacuerdos en pagos. Ese evento no solo rompió la frágil paz, sino que detonó una de las etapas más violentas en la historia de Ciudad Juárez. Desde 2007, el Cártel de Sinaloa y el de Juárez se enfrascaron en una disputa abierta por el control del trasiego hacia Estados Unidos. La madre de Amado, entrevistada años después en el Guamuchilito, Sinaloa, habló con una mezcla de orgullo y dolor de sus hijos. Contó que varios de sus hijos varones murieron por arma de fuego en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Un testimonio que mostraba el contraste brutal entre la imagen de familia poderosa y la realidad de una madre que había visto cómo el imperio levantado por uno de sus hijos se cobraba poco a poco la vida de otros. Aunque oficialmente murió en 1997, el nombre de Amado siguió apareciendo en investigaciones de lavado de dinero muchos años después. Operaciones abiertas en Argentina, México, Estados Unidos y Europa referían capitales vinculados al antiguo Cártel de Juárez, invertidos en campos, inmuebles urbanos, financieras y casas de cambio que seguían moviendo dinero aun cuando el fundador ya no estaba presente, según los expedientes oficiales. Esos rastros tardíos eran la prueba de que su modelo de negocios había sido lo suficientemente complejo como para sobrevivir a su propio creador, con estructuras fantasma que operaban como si él todavía diera órdenes desde algún escritorio remoto. En 2008, 11 años después de su supuesta muerte, el ejército mexicano decomisó 106 aeronaves que presuntamente pertenecían a la red del Cártel de Juárez, muchas de ellas vinculadas directamente a la antigua flota que Amado había construido en los 90. El operativo reveló hangares ocultos, pistas de aterrizaje camufladas en ranchos y una infraestructura aérea que, lejos de desmantelarse con su fallecimiento, había seguido operando bajo nuevas manos, pero con los mismos métodos que él diseñó. Para los analistas de seguridad, ese descubrimiento confirmó algo inquietante. El Señor de los Cielos no había creado solo un imperio, sino un sistema que otros pudieron replicar durante años. En barrios de Sinaloa, en historias susurradas en cantinas de Ciudad Juárez o en foros de internet donde se discute cada detalle de su vida, la imagen que se repite es siempre la misma. Un avión privado, una pista lejana en algún país donde nadie pregunta demasiado. Un hombre con rostro reconstruido que mira por la ventanilla mientras el paisaje se hace pequeño, y un nombre que ya no coincide con el del pasaporte original. En esas versiones, Amado no murió en el Hospital Santa Mónica, sino que logró lo que casi ningún capo había conseguido: salir del juego antes de que el juego lo destruyera. La pregunta que flota en cada relato
En cada corrido que menciona su nombre y en cada documental que intenta desentrañar el misterio es si realmente un hombre capaz de mover 25.000 millones de dólares, de negociar con gobiernos y carteles internacionales, de construir una flota aérea completa bajo la nariz de las autoridades, pudo haber cometido un error tan elemental como morir en una mesa de operaciones. O si, en cambio, ese quirófano fue la última escena de una obra perfectamente dirigida, donde el protagonista desaparece del escenario justo antes de que caiga el telón, dejando a todos mirando un cuerpo que quizá nunca fue el suyo.